Buenos días, Señor. Cada mañana tenemos una nueva oportunidad para comenzar de nuevo, para poner en orden nuestras vidas y conectarnos con nuestro Creador. Les invitamos a que disfruten de este tiempo devocional, de lunes a viernes a las 5 de la mañana por Radio Renacer España. Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Renacer España. Sean bienvenidos a este tiempo devocional, este tiempo que hacemos cada mañana con el fin de iniciar el día en oración, de iniciar el día meditando en la palabra de Dios. Recuerde que la palabra de Dios es viva y es eficaz. La palabra de Dios es el alimento que usted y yo tenemos para poder crecer, para poder fortalecernos, para poder madurar. Recuerde que en tiempos de crisis lo que más se necesita para el ser humano es buen alimento. La persona que no tiene alimento se muere de hambre y no puede resistir la crisis. Usted y yo necesitamos fortalecernos hoy más que nunca con la palabra de Dios, porque estamos en tiempos peligrosos, estamos en medio de la guerra, en medio del combate y estamos en medio de gran ataque. Y usted y yo necesitamos levantarnos y fortalecernos, llenarnos de la palabra de Dios ahora más que nunca. Bueno, amados oyentes, seguimos con nuestro estudio del libro de la carta a los Hebreos. Hemos venido estudiando poco a poco acerca de quién es Cristo, la supremacía de Cristo, y llegamos al capítulo 8, en donde vamos a estudiar pues a Cristo como nuestro sumo sacerdote. O sea, Cristo como nuestro sumo sacerdote ejerce esas funciones en un santuario superior por medio de un pacto mejor, basado en promesas mejores. Entonces vamos a estudiar esta parte que va desde el capítulo 8 hasta el capítulo 10, que tal vez es la parte más importante de esta carta, de esta epístola de los Hebreos. Aunque pues esto comenzó en el capítulo anterior, sobre todo en el versículo 25, donde decía que por lo cual puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Él está hablando, el libro de los Hebreos está hablando todo el tiempo, nos está hablando de la supremacía de Cristo, que Cristo es mejor, que todo, que Cristo tiene un sacerdocio mejor. Y vamos a mirar entonces en el capítulo 8 lo que nos dice. Dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, las cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés, cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto,
y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Miremos qué bonito este punto de vista que nos trae el autor de este libro aquí a través de estos versículos. Y dice, el punto principal de lo que venimos diciendo, o sea, es el punto principal tal vez de la carta de los Hebreos. O sea, llegamos al énfasis, llegamos al resumen. A todo se resume en un solo versículo. Y aquí viene, en este versículo dice, tenemos tal sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos. ¿Qué esperaba la gente, el pueblo de Israel? ¿Cuál era la expectativa con ese sumo sacerdote? Que su intercesión fuera tan eficaz que Dios se agradara del sacrificio. El sacerdote era el que representaba al pueblo delante de Dios. Ese sumo sacerdote era el representante del pueblo delante de Dios, y era el que ponía la cara delante de Dios en el día de la expiación. Por tanto, como les decía en días anteriores, si el sacerdote no estaba limpio, si el sacerdote no tenía comunión con Dios, si el sacerdote tenía un pecado escondido o no estaba en una perfecta santidad, ese sacrificio no servía. Es más, el sacerdote corría riesgo de entrar en pecado y caer fulminado delante de Dios en el lugar santísimo. ¿Y eso qué quería decir? Que Dios no aceptaba el sacrificio y se desataba toda su ira sobre el pueblo. Mire esto, qué impactante. O sea que del sacerdote dependía el perdón de Dios, el día del Yom Kippur, el día de la expiación. Mire esto, qué importante. O sea que, mire la importancia. Dice que tenemos tal sumo sacerdote. Mire, que es tan importante este sumo sacerdote Jesús, según el orden de Melquisedec, como ya nos lo explicó en el día anterior, que fue tan impactante. Dice que se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos. O sea, fue más allá del lugar santísimo. Fue hasta la diestra del trono de la majestad de los cielos. Dice, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Entonces aquí estamos hablando de algo que es clave para entender nuestra salvación. Algo que es clave. Dice que este sumo sacerdote, en el versículo 27 del capítulo 7, dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía. Dice aquí en el 26, tal sumo sacerdote nos convenía, o sea que lo que necesitábamos. O sea que era santo en su relación con Dios, era inocente, era sin mancha. Mire lo que dice ahí. Santo, el versículo 26, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Qué impactante la descripción que aquí nos da del sumo sacerdote, del Señor Jesucristo como sumo sacerdote, como intercesor eterno. Miremos lo que nos dice aquí un poquito. Dice, nos habla del verdadero tabernáculo. Ahora, ¿quién fue el maestro, el que hizo el tabernáculo? Fue un hombre llamado Bezaleel. Él fue el que construyó todos los elementos, las cortinas, todo lo que fue
bordado, labrado, tallado. Eso fue lo que hizo este hombre. Y el propiciatorio también, la tapa del arca, los candeleros, todo era de oro, eran una decoración espectacular, exquisita, una obra de arte. Ahora, todo esto fue resultado de la mano del hombre, aunque obviamente el Espíritu Santo lo dirigió en su trabajo. Ahora, el Señor Jesucristo, ahora miremos un poquito la comparación, sirve en el tabernáculo que Él mismo ha hecho en el cielo. Y aquí ponemos el punto en esta parte. Mire, es que el Señor Jesucristo levantó un tabernáculo especial. Un tabernáculo especial. Y dice aquí el versículo 3. O sea, aquí estamos viendo que el Señor ya pasó que ese tabernáculo de la tierra tan bonito, tan especial, era representación de lo que se iba a ver en el cielo. El Señor hizo un tabernáculo mucho más grande, mucho más especial, mucho más sublime. Es más, dice la Biblia en el libro de Éxodo que Dios le mostró el modelo a Moisés. O sea que el tabernáculo de la tierra fue hecho conforme al modelo que está en el cielo, el modelo celestial. O sea, es como una copia de ese modelo celestial que Dios le mostró a Moisés. Entonces miremos esto. El tabernáculo celestial es mucho mejor, dice, y el sacerdote, el sumo sacerdote Jesús, dice que está sentado en la majestad de los cielos. Dice el versículo 3, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas, según la ley. El cual, este versículo 5 es importante, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo. Mira, y entonces aquí vemos que las cosas celestiales se reflejan en las cosas terrenales. Todo lo que Dios mostró en ese tabernáculo, todos los elementos de ese lugar tan especial, que yo le invito a que lo busque. Al final del libro del Éxodo hay una extensa cantidad de capítulos dedicados a la construcción del tabernáculo, cómo a Dios no se le escapó ningún detalle de este lugar. Dios le mostró a Moisés cada parte, cada detalle de este hermoso tabernáculo. O sea, desde las cosas grandes hasta las cosas más pequeñas. O sea, nada dejó Dios a la imaginación del hombre. Nada dejó Dios a que el hombre dijera, no, pues Dios no dijo esto, pues entonces yo lo voy a hacer como yo quiera. No, Dios todo lo puso los detalles para que el hombre no tuviera ninguna opción de imaginarse o de inventarse algo, de inventarse nada. Todo es modelo y obra de Dios. Todo. Dice que las cosas celestiales, dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Es decir, que lo que vemos es figura y sombra. Y esto es muy, muy importante entenderlo. Figura y sombra de las cosas que hay en el cielo. Porque ese modelo fue mostrado en el monte. Y aquí quiero meterme en un tema que lo hemos dicho muchas veces. Los diseños celestiales. El diseño. Mire, hay diseños celestiales para cada uno de nosotros. Así como el tabernáculo correspondió a un diseño celestial. El sacerdocio que instituyó Dios en medio de los hombres, con Aarón y con sus hijos, todas las normas, los vestidos, todo lo que dice el libro de Levítico, es el diseño para el sacerdocio. Dios tiene unos diseños especiales. Dios tiene los diseños para cada uno de nosotros. Dios tiene unos diseños para nuestras vidas, para su vida, para mi vida. Ahora la pregunta que usted y yo le tenemos que hacer al Señor es, ¿cuál es nuestro diseño? A veces estamos viviendo el diseño que no es. Nos terminamos
terminamos haciendo las cosas para las que no fuimos llamados ni para lo que fuimos hechos. Dios tiene un diseño, y aquí vemos claramente que Dios estableció un diseño especial para el tabernáculo. Y eso venía de la mente del Señor. Ahora, Dios tiene un diseño para la iglesia. Dios tiene un diseño para la familia. Dios tiene un diseño en lo personal. Y todo lo que nosotros tenemos es figura y sombra de las cosas celestiales. Por ejemplo, el diseño del matrimonio. Vamos a tomar aquí un ejemplo que también puede ser algo que es bien edificante. Dios nos inventó el matrimonio porque sí. Dios nos inventó el matrimonio porque sí, la Biblia lo dice en el libro del Génesis, no es bueno que el hombre esté solo. Y cuando habla del hombre, habla de la humanidad en general. No es bueno que el hombre esté solo. O sea, por tanto le haré ayuda idónea y le presentaré. Dios puso a la mujer para hacernos compañía, para estar los dos juntos. ¿Por qué Dios inventó el matrimonio? ¿Será porque fue un capricho de Dios? No. Recuerde una vez más que las cosas terrenales son figura y sombra de las cosas celestiales. Porque Dios, a través del matrimonio, lo que quiere es mostrar lo que significa la relación entre un esposo y una esposa, haciendo el Señor de esposo y haciendo el pueblo las veces de la esposa. Entonces Dios marca ese pacto del matrimonio para darnos a entender mucho más adelante lo que significaba el establecimiento del pacto entre Dios y el pueblo de Israel. Y más adelante también nos muestra algo más especial: la relación que hay entre Cristo y su iglesia. Si miramos los tres casos, son exactamente iguales. Se manejan de la misma manera, las mismas normas. El esposo cumple sus obligaciones de cuidar, de proteger, de proveer, de amar a la esposa, de hermosearla, de darle todo lo que necesita. Eso hace Dios con su pueblo. Eso hace Cristo con la iglesia. ¿Y cuál es el deber de la esposa? Serle fiel, amarlo, respetarlo, honrarlo, reconocerlo. Y eso es nuestra labor como iglesia, como hijos de Dios. Adorarlo a Él, servirle a Él, amarlo, serle fieles. Miremos que todas las cosas que Dios inventa no se las inventa porque sí. Pero aquí llegamos a un punto, al diseño celestial para usted y para mí. Ahora, por muchas razones, esos diseños se han perdido. Por muchas razones, esos diseños se han decolorado, se han desdibujado, se han dañado. Y terminamos viviendo o haciendo cosas para las cuales no fuimos hechos. Terminamos viviendo un diseño totalmente equivocado. Y por eso muchas veces nos cuesta ser felices. Por eso muchas veces no vivimos una realización a nivel personal. ¿Por qué? Porque usted no está viviendo el diseño para su vida. Ahora, la pregunta que usted y yo le tenemos que hacer al Señor es: ¿cuál es mi diseño? ¿Cuál es el diseño celestial? Aquí vemos que Dios tenía un diseño. Las cosas celestiales. El diseño celestial para usted y para mí. Vivamos ese diseño, mis hijos. Ahora, ¿cómo descubrimos cuál es nuestro diseño? Buena pregunta. Pues preguntándoselo al Señor. Señor, ¿cuál es mi diseño? Muéstrame cuál es el diseño para mi familia. Muéstrame cuál es el diseño para mi vida. ¿Cuál es el diseño para mis finanzas? Por ejemplo, una cosa tan importante. El diseño celestial para mi cuerpo, para mi salud. Mire, hablando de esto, Dios no quiere que nosotros estemos enfermos. La enfermedad no viene de Dios. La enfermedad no viene de Dios, eso de ninguna manera.
Nadie puede decir, no, es que así me hizo Dios. No. La enfermedad no viene de Dios. Dios no nos hizo para estar enfermos. Dios nos hizo para estar en plena salud, para que nuestro cuerpo esté en plena forma. De hecho, si usted mira la vida de Moisés nunca se le ve enfermo. A Moisés nunca lo vimos quejándose de un dolor de espalda, o de la presión, o del corazón, o de que le duelen las coyunturas, o de cualquier de las cosas que se quejan, que nos quejamos a veces todos. Nunca. Moisés, el día que se murió, fue porque Dios lo llamó, porque Dios le dijo: ya está, Moisés, has terminado tu labor aquí, no más. Nombre un reemplazo y venga, que yo ya lo necesito. Pero nunca vemos a Moisés padeciendo. Nunca vemos a Moisés en cama, nunca vemos a Moisés en esas situaciones. La enfermedad no viene de Dios. Y Moisés era una persona que permanecía fuertemente con Dios, viviendo su diseño celestial. Entonces miremos que hay diseños. Y aquí nos lo dice. Dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. El modelo que ha sido mostrado o revelado por Dios. Y aquí es donde nosotros tenemos que entrar. Moisés entró en una comunión con Dios. Moisés entró en un tiempo de contacto directo con el Señor. Y recibió esa revelación de parte de Dios para su vida, para poder vivir el modelo, para poder hacer el modelo, para poder hacer ese tabernáculo, y entendió cuáles eran las cosas celestiales. Dice el versículo 6, pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Y aquí cita unos versículos del libro de Jeremías, en el capítulo 31. Jeremías en el capítulo 31. Hebreos nos está conectando todo el tiempo con el Antiguo Testamento. Todo el tiempo Hebreos nos está recordando la vericidad, digamos así, de la Biblia. Que Dios no se inventó nada. Que todo está profetizado. Que todo está escrito. Y siempre nos está citando más de 80 o 100 veces por lo menos. Pasajes. Nos está conectando con el Antiguo Testamento. ¿Y qué dice? Dice, él aquí recuerda, entonces cita, dice, porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. ¿Por qué el Señor está hablando esto a Jeremías? Vamos un poquito a recordar lo que dice Jeremías 31 en el contexto. En el contexto está hablando, si volvemos un poquito atrás al versículo 31, capítulo 31, versículo 31, aquí nos está hablando de varias situaciones. Nos está hablando de que los cautivos volverán, digamos. O sea, Dios le dijo a Jeremías, sí, por la desobediencia, por la mala actitud, por el alejarse de Dios, pues hay una cautividad. Pero Dios promete en el capítulo 30 de Jeremías que los cautivos volverán. Y dice ahí en el versículo, desde el versículo 31 hasta el 34, es más, desde un poquito antes, dice, aquí vienen días, dice desde el verso 27, aquí vienen días, dice Jehová, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de animal. Y así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar y trastornar y perder y afligir, tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice Jehová. En aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen
la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrán la dentera. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y sigue diciendo, sigue hablando muchas cosas, pero ¿a qué voy yo? A que el Señor nos está diciendo, mire, ese pacto antiguo lo inculqué, lo recalqué, se los di y no lo cumplieron. Pero ahora yo hago un nuevo pacto con ellos. O sea, Dios está prometiendo que va a cuidar ese remanente, que va a cuidar esas personas y que van a volver. O sea, ¿fue un castigo? Sí. ¿Fue una reprensión? Sí. Por lo que habían hecho, porque se alejaron de Dios. Es como cuando su hijo hace algo y usted lo castiga, pero ese castigo no le va a durar toda la vida. Con ese castigo, con esa disciplina, más bien esa es la palabra. Con esa disciplina lo que busca el padre es corregirlo y que el muchacho escarmiente. Lo mismo pasa con Israel. Tuvieron su tiempo de dureza, de desobediencia, de haberse portado mal. Los mandaron más de 70 años a Babilonia a servir como esclavos en Babilonia, a estar en una tierra extraña, en una tierra ajena. Pero dice, aquí el Señor concluye, mire, van a venir días en que yo ya no les voy a estar diciendo la ley y mire, esto es lo que dice la Torá. No, voy a poner mis palabras en su corazón. Y van a tener un nuevo pacto. Entonces, eso es como cuando usted tiene a su hijo y todo el día le está dando la cantaleta. Es que tienes que hacer esto, es que tienes que hacer esto, es que esto, y todo el día está diciendo lo mismo. Y el muchacho no obedece. Hasta que llega un momento en que el muchacho esas palabras ya no se las tiene que decir usted más, sino que le quedan grabadas en su corazón y lo hace por convicción propia. Nosotros lo vivimos, todos lo vivimos. Yo que como muchacho también lo viví en algún momento. Y esas palabras ahora ya no nos las dicen, pero uno las sabe porque quedan grabadas en el corazón. Y eso es lo que el Señor está diciendo aquí. Pondré mi pacto ya no en tablas de piedra, sino que ese pacto quedará grabado en el corazón. Y eso es lo que nos está diciendo aquí en esta parte del libro de Hebreos. Un nuevo pacto, un pacto que trascienda, un pacto que vaya más allá, que quede grabado en la mente, que quede grabado en el corazón. Dice el versículo 10, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Bueno, dice el versículo 9, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Ya lo que está recordando aquí es la inutilidad de ese pacto antiguo. Cómo ellos no obedecieron, cómo ellos no permanecieron. Y Dios les dijo una y otra vez y otra vez y otra vez. Y dice, y ellos no permanecieron en mi pacto. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, estamos en el versículo 10, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Mire qué importante. Y lo que nos está diciendo, el nivel a donde Dios nos está llevando. Mis hijos, tenemos un sumo sacerdote mucho más superior que cualquiera otro. Y que su objetivo es que vivamos los diseños celestiales y que ese pacto lo vivamos en nuestra mente y en nuestro corazón. Que ya más que una letra escrita hace muchos años quede marcado en nuestro interior. De eso se trata. Que le permitamos al Señor
que esa palabra quede grabada en nuestra vida, que ese pacto nuevo, a través de, marcado a través de Cristo, quede grabado y guardado en nuestra vida, y que ya no tengamos que estar pendientes de sacrificios y de cosas, y de que Dios nos tenga que estar dando la cantaleta diciéndonos todos los días. No, se convierte en principios para nosotros, para nuestra vida. Amado Señor, yo te doy muchas gracias en esta mañana. Gracias, Padre bueno, por el regalo tan grande y tan especial que tú nos has dado, Señor, de poder ser parte de este nuevo pacto contigo. Gracias porque tú mismo has preferido grabar en nuestra mente y en nuestros corazones esas palabras de vida. Anteriormente esas palabras quedaron grabadas en tablas de piedra, pero hoy, Señor, tú mismo nos estás diciendo que grabarás y que grabas tu palabra, tus principios, tus preceptos, Señor, en nuestra mente y en nuestro corazón, en nuestro interior. Padre, gracias porque estas palabras se convierten en principios de vida. Haz que estas palabras, Señor, se conviertan en principios de vida para cada uno de tus hijos. Y permítenos cada día, mi Señor, poder vivir de acuerdo a lo que dice tu palabra. No por ley, Señor, no porque sea una ley impuesta, sino porque entendemos que tú nos las dices por amor. Que en estos mandamientos está la vida, que en estos mandamientos está el secreto para la bendición y para que en todo nos vaya bien, mi Dios. Mi Señor, yo en esta mañana te pido que nos muestres una vez más cuáles son los diseños celestiales que tú quieres que nosotros vivamos en nuestra vida. Ayúdanos a vivir ese diseño celestial para nuestra casa, para nuestra familia, para nuestra iglesia, Señor, para nuestra salud. Ayúdanos a vivir en esos diseños celestiales y cada día, Señor, permanecer en ellos. Yo te alabo, Padre, y te bendigo en esta mañana. Te pido que bendigas la vida de cada uno de tus hijos y que tu presencia nos proteja, nos guarde, Señor, y nos levante, y nos restaure, nos restituya, mi Dios. Padre amado, yo te doy muchas gracias y bendigo la vida de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Te pido que bendigas y protejas y guardes en medio del encierro, en medio del confinamiento, en medio de esta crisis, mi Señor, que nos protejas y nos guardes, que guardes nuestras familias, que guardes, Señor, a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestros familiares, de esta plaga, Señor, que se está moviendo por todo el mundo. Yo te alabo y te bendigo, Padre precioso, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.